¿Qué tal, queridos amigos? Espero que se encuentren muy bien. Vamos a dar lectura a otro comentario del segundo tomo del libro de Maurice Nicoll, Comentarios psicológicos sobre las enseñanzas de Gottlieb y Ouspensky. Y nos quedamos en la página 191, nota introductoria al esoterismo. ¡Wow! Hablaremos ahora brevemente acerca de las escuelas esotéricas y la idea del esoterismo en general. Hay una enorme cantidad de obras literarias conectadas con las escuelas esotéricas que han existido en diferentes periodos de la historia. La historia ordinaria, como es sabido, no es mucho más que una historia de crímenes y violencias. Si se abre cualquier libro de historia, no se encuentra nada que se refiera a la historia esotérica. En muchas oportunidades, el señor Ouspensky me dijo que la victoria sobre la violencia era nuestra meta final. Voy a volver a leer esto, amigos. El señor Ouspensky me dijo que la victoria sobre la violencia era nuestra meta final y que todas las emociones negativas que engendran tantas consecuencias nefastas, no solo en los individuos sino en los pueblos, surgen de la violencia. Ahora bien, la violencia no es una cosa a la que se puede vencer en el momento. Les daré un ejemplo de lo que se podría llamar el comienzo de la violencia. En la escuela esotérica sufí, que apareció después de Mahoma y estudió el Corán y de hecho dio de él una explicación por completo diferente, hubo un poeta místico llamado Sadi. En su juventud, Sadi era muy religioso en el sentido ordinario y en una ocasión, cuando el Corán era leído a una clase, dijo a su padre que había notado que muchos de los muchachos se dormían y que creía que esta no era una cosa conveniente. Su padre le dijo: así que todo lo que has logrado leyendo el Corán es encontrar culpables a los otros. De seguro, hijo mío, hubiera sido mejor si te hubieses dormido como los muchachos a quienes has criticado. Ahora bien, tal vez ustedes no adviertan que esto es el comienzo de la violencia. Quizá no vean lo que quiero decir. ¿Es acaso la intolerancia el comienzo de la violencia? ¿Es sentirse mejor que los otros el comienzo de la violencia? Si se creen mejores que los otros, superiores a los otros de una manera equivocada, ¿creen que esto pueda suscitar la violencia? Tenemos aquí una búsqueda muy profunda, una senda muy larga de comprensión. Han de recordar el antiguo símbolo esotérico del león con las garras cortadas, del cual hicimos vaciar un modelo en yeso en Thiepons y que pusimos en una de las habitaciones. Muchas veces me pregunté ¿qué habrán pensado de ese yeso los militares que ocuparon ese lugar? La violencia siempre proviene de la creencia de que es posible actuar. Voy a volver a leer, amigos. La violencia siempre proviene de la creencia de que es posible actuar. Ahora bien, la violencia siempre engendra la violencia. Esto significa que todo lo que se hace por la violencia pasa al mundo en la forma de una tríada y de una octava que solo puede producir la reacción de violencia. Hoy vemos que la violencia se opone a la violencia por doquier. La ley de diente por diente se ve ejemplificada a cada paso. La violencia crea la violencia. Las máquinas violentas crean nuevas máquinas violentas. Cristo dijo:
Oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Es imposible comprender este dicho salvo en la escala de nosotros mismos. En la escala de vida es una cuestión diferente en lo que respecta a nosotros. Pero en la escala de nosotros mismos, es algo que se empieza a concebir prácticamente una vez que se comprende que la violencia siempre surge del sentimiento de superioridad, de ser mejores que los otros. Sadi creyó que era mejor que los otros. Se felicitaba de su virtud. Se es siempre violento cuando se siente intolerancia por los otros de mala manera. Si se da por sentado que uno es mejor. Más conscientemente se puede ver en qué se es mejor sin sentir la violencia de la intolerancia. Después hablaré sobre las diferentes escuelas cuyos restos se incorporaron a la literatura sobreviviente, pero tan solo agregaré que todo el pensamiento puede convertirse muy fácilmente en violencia. Recuerden el capítulo 2 del Génesis, en cuyo comienzo se dice: tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Esto significa que hubo una época a la cual recuerdo que Godric acostumbraba a referirse, en que la gente, bajo la influencia del esoterismo, era toda una, y así tenía una lengua común. Godric dijo una vez sobre este particular que en Francia, donde el esoterismo tuvo el control central por breve tiempo, se enseñó a todos a escribir hacia el centro del gobierno, hablando geográficamente. Y al parecer esta es la razón por la cual escribimos de izquierda a derecha y otras naciones de derecha a izquierda o de arriba hacia abajo. Y así sucesivamente. Solo comprendí la idea de que hubo un gobierno central muy diferente de todo cuanto conocemos, en el cual todas las naciones estaban bajo una sola jurisdicción y, por así decirlo, siempre escribían hacia ella. Que lo dijera seriamente o no, no lo sé. Ahora bien, para regresar a ese estado ideal de la humanidad se empezó a pensar qué se podía hacer. ¿Qué se podía hacer? Los hombres se identificaron con su conocimiento y comprensión, tal como ocurre inevitablemente cuando nos entregamos al sueño. Y así el relato prosigue. Y aconteció que cuando salieron de Oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Esto quiere decir que se alejaron de la enseñanza esotérica, esto es, el Oriente, y fueron a un nivel más bajo, el valle, lo cual significa un nivel inferior de comprensión. Entonces empezaron a edificar. Adviertan cómo construyeron, y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Ya saben que la piedra significa la verdad en cierto nivel, pero se sirvieron de ladrillo en lugar de piedra. Esto es, inventaron la verdad. Sustituyeron la verdad esotérica por la verdad humana. Y así construyeron una ciudad y una torre y se expusieron a la ira de Dios, lo que significa las leyes del esoterismo. Dijeron que iban a edificar una torre que llegaría a los cielos. Esto significa que creyeron que podían vencer la verdad esotérica o el verbo de Dios, como lo llama Juan. Se entregaron a la autoadoración.
a la adoración de su propia comprensión. Y así creyeron que podían obrar. Sin embargo, la explicación de esta parábola se dará luego en el capítulo sobre los evangelios. En nuestros días la ciencia hizo creer al hombre que podía obrar, pero psicológicamente estamos todos conectados a otro medio, que es de la incumbencia del trabajo, y al cual podemos volvernos gradualmente más sensibles. El objeto que nos proponemos aquí, en Gloucestershire, es el de mantener viva la enseñanza del trabajo, esto es, el esoterismo, a despecho de cuanto sucede en el mundo de violencia. Este lugar se asemeja a un oasis. El que aprecien o no este oasis depende de su comprensión del trabajo. Aquí pensamos diferentemente. Aquí hablamos de cosas diferentes. Aquí mantenemos viva una cosa que no depende del péndulo de la violencia. ¡Wow! Aquí nos vamos a quedar, amigos, en la página 193, la ley del destino y la ley del accidente. Esto fue nota introductoria al esoterismo. Pues sí, es muy hermoso pensar que alguna vez la humanidad pudo entenderse y pudo ser más consciente y pudo a lo mejor parar la violencia, el hecho de sentirse superior a los demás. Está muy bonito el ejemplo que pone del muchacho que se empieza a incomodar porque en cuanto estaban leyendo algunos capítulos del Evangelio, los muchachos empezaban a dormir y a ella no le parecía eso. Entonces ya desde ahí empezamos a no comprender la palabra de Dios. Es como los ejemplos que ponen de la gente que va a la iglesia y en su mente nada más está volteando a ver a la otra persona y criticándola. ¿Por qué no dio limosna ese señor? ¿Es un codo? ¿O qué manera de vestirse de esa muchacha? ¿Por qué viene hacia la iglesia? No son formas de vestir. O el clásico padrecito, a mí me tocó. El clásico padrecito que está un bebé llorando, un bebé, fíjate, y empieza el padre, callen a ese niño. A mí me tocó vivir eso. Callen a ese niño, fíjate nada más. ¿Cómo van a callar al bebé? Y estaba tan desesperado porque su palabra nadie la escuchaba con tranquilidad porque el bebé seguía llorando, que acabó por decirles, esa pareja con ese niño, sálgase por favor. Fíjate nada más. Sacar de la iglesia a dos personas que quieren escuchar la palabra de Dios, que quieren estar en la misa. Entonces, pues ese padre no ha comprendido nada. No ha comprendido ni siquiera pues lo que es ser un padre, ¿no? Es una persona que es la que más tiene que estar llena de luz y de comprensión y de paz y de felicidad dentro de ella para saber que un bebé no se le puede controlar y que cómo es posible que le vaya a decir a la pareja, párese y váyase de aquí, porque el bebé no se callaba. Entonces, este capítulo es muy interesante porque es una idea de que muchas personas, incluyéndome a mí, ¿no? Muchas personas a veces pensamos que estamos entendiendo una cosa perfectamente bien y que la llevamos a cabo perfectamente bien, pero si realmente ahondamos en cuál es nuestra verdadera intención, la intención con la que vamos a hacer una cosa, la verdadera intención por la que la hacemos, pues a lo mejor estamos muy alejados de que realmente la hagamos de una manera desinteresada o de una manera noble. Entonces es lo que hay que observar mucho en nosotros mismos. El estar entendiendo todas estas ideas esotéricas y bellas, pues de la forma a lo mejor pues más amplia que podamos, ¿no? Porque muchas veces pensamos que ya sabemos algo y llegamos y decimos, es que esta persona no entendió nada porque ahí estamos mal, porque estamos criticando, ¿no? Cada uno de nosotros tenemos un nivel de comprensión y un nivel de ser y un nivel de captar o no captar ciertas cosas. Entonces hay que
comprendernos a nosotros mismos, no exigirnos tanto, ir a nuestro paso, al igual que tenemos que comprender a nuestros otros compañeros, a los otros seres humanos que están interactuando con nosotros. Entonces, muchas gracias por acompañarnos, amigos. Nos vemos en una próxima lectura. Que estén bien.